No recuerdo haber nacido. No recuerdo haber nacido. No recuerdo haber nacido. Un momento. Hay documentos que dicen dónde, cuándo y de quién nací. Sí, pero no recuerdo haber nacido. A mí me trajo la cigüeña. Sé cómo venimos al mundo porque he atendido muchos partos. Y he visto cómo con la excusa de abrir la puerta, la señora Oxitocina esconde su verdadera misión. Inyectar el vino del olvido en la madre y en la criatura. Para que repita el trance, se entiende que el olvido es necesario para la madre. Pero ¿Para qué lo necesita la criatura? Tan terrorífico es venir al mundo. ¿cuántas veces hemos escuchado a las mujeres decir que el dolor se olvida? Así que nací y punto. Hembra mamífera, bípeda, e implume. ¿Sabed? Que veo dos lunas. Veo dos lunas separadas, distintas. Si cierro el ojo derecho veo una, blanca, y si cierro el izquierdo, la otra, naranja. de haber crecido sola en el bosque, lejos de la gente, creería que en el cielo hay dos lunas, una para cada ojo. También veo dos soles, pero los miro poco porque me ciegan. Me pusieron gafas cuando era muy pequeña y con frecuencia me pregunto, ¿qué es lo que ven los otros? Aprendí muy pronto que más me vale no compartir estas visiones. Y en cuanto a la luna, hablar de ella en singular, hacia afuera, pero en plural hacia adentro. Sé que solo tenemos una luna, pero yo veo dos. ¡Tú la llevas! Lo de menos será la leche. El tren pasaba muy cerca de donde yo vivía, apenas una manzana más allá. Y estaba tan prohibido acercarse a las vías que en cuanto una podía, jugaba a jugarse la vida a las traviesas y saludar con envidia a los viajeros. Y penetrar en el jardín de una fábrica cercana y vacía. En la esquina que enfrentaba las vías del tren y la fábrica
mandaban a diario a comprar la leche. No sé qué pasó aquel día. En el primer viaje no llevaba ni la lechera ni el dinero. Volví a casa. Bronca. Yo, feliz. En el segundo llevé la lechera, pero no el dinero. Bronca. Yo feliz. El tercero llevaba la lechera, pero me había olvidado el dinero en casa. Bronca. Yo, feliz. En el cuarto viaje lo llevaba todo, pero me había dejado la lechera llena sobre el mostrador. Así que llegué a casa con las manos vacías. ¿Y la leche? Ah, no sé. Bronca. Yo feliz. Al quinto viaje, por fin, recogí la lechera y volví a casa. Me acongojaba que me riñeran, pero aquel día no. Me daba igual. Estaba fuera del tiempo, pero no sé por qué puerta salí. Aquel día me raptó un encantamiento feliz. Yo, feliz. ¿Y el Papa? Y el Papa tampoco lo entiende. El Papa lo entiende todo. Entonces sí que se puede entender. Solo el Papa, porque él habla con Dios. ¿Y Franco no lo entiende? ¿Franco no habla con Dios? Te vas a condenar. Tú solo eres una mocosa. Y si la Iglesia dice que es un misterio, es un misterio. Pero si es que es muy fácil. ¿Cómo te atreves a saber más que la Santa Madre Iglesia? Mira, una manzana es una manzana. No pueden ser 3 manzanas. Pero como Dios está en todas partes, también está en la manzana. Y si la manzana es Dios, sí que puede ser 3 manzanas. No lo comprendes. Sí, ¿dónde está el misterio? Como si quiere ser 7. Y si no puede, es que Dios no puede algo. Y si Dios no puede Dios algo... es omnipotente. Eso es pecado, pecado de soberbia, pecado mortal, pecado capital. Eres una hereje. Si mueres esta noche, vas directa al infierno. De rodillas, cara a la pared, brazos en cruz, todo el recreo. De momento te quedas sin leche en polvo. Y luego me escribes en la pizarra 100 veces, no entiendo el misterio de la Santísima Trinidad. Si era el demonio el que me hacía pensar esas cosas, iría al infierno de cabeza. Porque no podía evitar pensar. El infierno era terrorífico. De verdad, quería ser buena, pero era imposible. Lucifer y su corte me esperarían en la puerta. Me recibirían con un gran aplauso de pezuñas y me pondrían en la caldera de los más malos, los rusos. Y para colmo, Rusia me caía bien. Al infierno iba seguro. Mientras, fingía que era buena para evitar castigos. ¿Con esconder lo que pensaba? Érase que será el bien que viniera para todos sea, y el mal para la barriga del abad, frío y calentura para la cabeza del cura, dolor de costado para el turno del vicario y gota de coral para el rufo del sacristán. Mi abuela me contaba larguísimas historias inventadas de las que no guardo memoria cierta. Las princesas podían ser estafadoras, esclavas, bordadoras, trapecistas, ladronas, lavanderas o maquis. Sí, podían casarse, escaparse y abandonar a más de un príncipe. No necesitaban lobos que hablan, ni hadas madrinas. Los personajes eran gente. Y les pasaba lo que le pasa a la gente. Es decir, de todo. El hombre que salía a trabajar temprano o la mujer que iba a comprar queso podían encontrarse con un charco, con un carterista, con un perro abandonado o con una bicicleta a toda velocidad. ¡Tío! Historias río. A veces se empantanaban en algún hambre. Sí, hasta que una crecida turbulenta
las arrastraba de nuevo a la mar, que es el morir en sus cuentos. La gente moría como muere la gente, para siempre. Y la historia seguía. Ella me enseñó que solo ocurre lo imposible. Que lo que las buenas gentes nombran posible no es más que lo previsible. Érase y no se era. Nunca sabré cuántas veces dormí al raso con mi abuelo, entre dos pieles de borrego, bajo el cielo estrellado de tierra adentro. Mi abuelo lo llamaba firmamento. El firmamento descendía por todos lados hasta el horizonte y daba la vuelta por debajo a la tierra. Dentro, en el centro de la esfera, estábamos mi abuelo y yo. No es difícil imaginar castillos encantados, brujas malignas, anillos con poderes extraños, fantasmas que atraviesan paredes, animales que hablan, muertos que andan. Imaginarnos a nosotros mismos sobre un pedrusco más o menos redondo, que flota en una nada sin arriba ni abajo, girando velocidades vertiginosas a compás de otros pedruscos más o menos parecidos, que flotan en una nada sin arriba ni abajo a miles de años de distancia. Me basta volver a pasar aquello por el corazón para saber con certeza que la Tierra es redonda y flota en el espacio infinito donde otros mundos semejantes flotan acompasados. Lejos, muy lejos, más lejos que el año que viene. Mi abuelo susurraba su historia. En este instante, en este mismo instante, una gota de agua se asoma por la boca de un grifo. Un niño saca la lengua para chupar el agua. Un perro da vueltas para morderse la cola. Un general firma una sentencia de muerte. Un artista de cine se limpia el culo. En este mismo instante, en otra parte, está saliendo el sol. Un marino se ahoga. Una estrella explota. Un higo maduro cae al suelo. Una muchacha llora. Un gusano entra por la oreja de un muerto. Un buzo encuentra un tesoro. En este mismo instante, una gota de agua cae en el aire. Un pobre encuentra una moneda. Un soldado flaco clava la bayoneta en la barriga de otro soldado flaco. Un microbio de la gripe entra por la nariz de una monja. En este mismo instante, un tren pasa por un puente. Una mujer cierra los ojos. Un ángel mira al reloj. Un avestruz corre. Y una niña duerme en el campo con su abuelo entre dos pieles de borrego. Mi abuelo me enseñó que todo es protagonista. Y que, si prestamos atención, el instante más pequeño se rasga como un vientre preñado de eternidad. Y nosotros mismos somos alumbrados con el infinito de ese instante. Voy subida en el carro con mi abuelo. El culo del macho queda cerca, a la altura de mi cara. De vez en cuando levanta la cola y suelta unos cuantos boñigos. Los boñigos salen uno detrás de otro, bien hechos, como albóndigas de paja. Se estrellan en el suelo y ahí se quedan tras el carro. Pero si es de noche no se ve.
Solo se siente el olor y un sonido blando. ¡Chao! El abuelo me lleva con él al campo, en el carro. El firmamento está lleno de estrellas. Hace frío y me duermo tapada con la mantica de mulero. Duermo y estoy despierta al mismo tiempo. Cuando se despiertan los pájaros es que va a cambiar la luz. Se van todas las estrellas, menos una, que se llama lucero del alba. Todo está azul. Hago como que duermo y lo sigo haciendo cuando el yayo me deja en el ribazo. La luz nace a ras de tierra. Mis ojos están a ras de tierra. Soy pequeña y amanece, por primera vez y para siempre. Estamos naciendo. ¡Vamos! Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. La sombra violeta se acorta y yo estoy montada en el arado que rompe la tierra bajo mis piececitos. El abuelo me sujeta por detrás y la tierra se abre, se abre. Tengo 31 años y la mar se abre al empuje de la proa. La historia de la cigüeña ya no nos engañaba. Nos mantenían ajenos al secreto. Y cuanto más ignorantes querían tenernos, más pertinentes eran nuestras investigaciones. No ya el secreto de cómo fuimos concebidos. Nos ocultaban incluso que habíamos salido del cuerpo de nuestras madres. Como si fuéramos un queso, un perfume, una faja. Nos encargaban a París y nos traía la cigüeña. Nos obligaban a pensar que algo muy oscuro tenía que haber alrededor de nuestro nacimiento y por eso nos lo ocultaban. Poco a poco sospechábamos que además de oscuro, era sucio. No sé a qué edad recibí el cuento de mi nacimiento. Mi madre impidiéndome salir, no por maldad, pobre, sino porque esperaba obediente a la comadrona, que no vino, y mi padre. Pero no te aguantes, que es muy malo. Ella que se relaja y plop, plop, salgo en 2 golpes. Y mi madre asustada con la criatura entre las piernas sin saber qué hacer. ¡La niña está muerta! ¡La he matado por aguantarme! ¡La niña no ha llorado al nacer! ¡Está muerta! Hasta que vino la comadrona a sacar la placenta. La niña está bien, pero no ha llorado. La niña no lloró porque nadie cortó el cordón umbilical y el flujo de la respiración pasó a sus pulmones de manera natural. Así dicen que nací al mundo. No lo recuerdo. Sí que recuerdo el instante en que la luz me dio a luz. Y así vamos, entre luz y sombra, bajo la tiranía
tener que representar un personaje, siempre de estreno, sin ensayos, sin dirección e incluso sin texto. El mundo es un escenario oscuro, los actores titubeamos y el argumento es insensato. ¡Un momento! Pero hay que conocer al personaje. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene todo esto? ¡Ninguna! Solo el esfuerzo que los actores hacemos para nutrir la historia de nuestro personaje. Su historia, mis recuerdos. Mati está subida en una silla. Está en gradas. Sostiene un libro. Gira sobre sí misma mientras lee en voz alta aquello de quiero ser en la vida Romero. Ser en la vida Romero. Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ella queda para siempre en aquella habitación del ático y nosotros los demás sentados en el suelo mirándola. Para siempre, nunca, jamás, los jamases. La veo, y lo que fue entonces es ahora. Eso es belleza. Ahora mismo no está muerta. Es bella esa niña azul aureolada de luz. Es bello el poema. Es bello el candor con que jugamos a desnudarnos. A aprender a mostrarnos desnudos unos delante de otros sin vergüenza. Mati tenía 2 tetitas como 2 naranjas y un culito como un quesito. Era pequeña, redonda, vivaz, era una cría. Era hermana de un actor famoso que no me apetece recordar. Si aún no teníamos la furgoneta, ¿cómo fuimos a Badajoz? ¡Vamos a actuar en el Festival de Badajoz! ¡Extremadura es preciosa! Y era el tiempo de las lilas. Ahí nos encontramos con compañeros de otros grupos. La cuadra. ¡Ditirambos! ¡Salieron actuaciones! Sí, pero teníamos que tomar decisiones, porque algunos de nosotros teníamos un trabajo serio. En un banco. En una escuela nacional. En una encuadernación. Teníamos que decidir si profesábamos o no. No es ninguna tontería tener que elegir entre trabajar en un banco o dejarlo para hacer teatro. Hasta ahora habíamos hecho funciones en pueblos a los que se podía llegar después del trabajo. Pero si había que viajar por toda la península. No recuerdo cuándo compramos la furgoneta. Y fuimos a recibirla. Era rubia, se llamaba Mercedes. Podía con todos, aunque legalmente solo podíamos viajar 9. Así que nos turnábamos para escogernos detrás con los trazos. Con ella fuimos a un festival en Vigo. Pero el caso es que la autoridad prohibió nuestra actuación. No cobraríamos y ni siquiera teníamos dinero para la gasolina del viaje de vuelta. Y ocurrió que la gente que quería ver nuestra actuación se puso en marcha. Y nos repartieron en casas y organizaron actuaciones por ahí. En asociaciones de vecinos. En colegios. En descampados. En discotecas. Después, las carreteras andaluzas. ¡Nos vamos de gira! En Córdoba, las cruces de mayo. Los faroles del Cristo. Una escenografía perfecta. Sevilla llena de carteles enormes con mi fotografía. La primera función. El teatro rodeado de grises. ¡Gran función! 2 compañeros se turnan para hacer uno de los polichinelas. Y el que hoy está libre se hace pajas con una sevillana aceituna mientras mira a Laura desde el palco de un gallinero. Málaga, la universidad, salón abarrotado. Durante la función, los polichinelas tiran una panfletada. ¡Los grises para la obra! Pero los panfletos no son más que papeles en blanco. ¡Ya no dejan de ir! Como siempre en el coloquio pedimos casas para alojarnos y nos repartimos en unas cuantas. En la noche vienen a sacarnos de la nuestra porque están haciendo registros. Y esta casa está fechada. Yo amanezco en un barrio lejano que mira la bahía. Camino de Osuna. Carretera estrecha. Paramos la furgoneta y bajamos todos para México, ¿vale? Oh,
hay más que agacharse entre las margaritas. Crecen tan altas y tupidas que nos ocultan por completo. Enrique es el mayor. Lleva un sombrero de paja y lo adorna con flores. Pasa el tiempo. Es de noche. Salimos de un ensayo. Estamos cansados. Y Enrique va a coger un taxi porque vive lejos y le duele la espalda. No sé qué me impulsa a traer aquella mañana de las margaritas. Entonces Enrique dice: En aquell esplendor vaig pensar. Aquest moment val tota la vida. Si morirà ara, la meva vida seria ben com mi vida. Eso me dijo. Y nos abrazamos. Al poco se lo llevó un taxi. Enrique estaba a punto de descubrir que tenía cáncer. Pocos años después murió. ¿Quién sabe si en el camino de las margaritas? Mírala, preguntando a voleo por las calles de Toulouse dónde puede ir a abortar. Y sí, encontró ayuda por la calle. Toulouse estaba lleno de españoles refugiados políticos. La sanidad pública francesa lo hacía, pero no una española sin el estatuto de refugiada. Finalmente, dimos con un médico rural, a varios kilómetros de Toulouse. Estaba comprometido con el movimiento de liberación de las mujeres, pero sin más medios que una jeringa y la cucharilla del raspado Que hubo de usar días después, porque con la jeringa no había conseguido sacarme de todo. Raspado sin anestesia. Sí, duele. ¡Courage! ¡Courage! Volví deteriorada. Los demás ensayaban. Yo permanecí en la cama hasta que una tarde parí unos coágulos turgentes, resbaladizos, grandes como hígados de cordero y de un rojo tenebroso, tan bello que me dio pena tirarlos. Pero la taza del váter se alejó. Abandonaron el ensayo y vinieron corriendo. Me levantaron entre todos y entre todos me llevaron en volandas hasta la furgoneta. Y allá vamos, brazo fuera agitando un pañuelo. Toma, pañal por este, que es rojo. Saca el pañuelo rojo. ¿Qué dices? Somos gente de teatro. Los símbolos son los símbolos. Para ir al hospital con una que se desangra, pues pañuelo rojo. ¡Claro! Y que nos cae la pasma. Tenemos coartada, vamos tú. Es una ocasión estupenda. Saca el pañuelo rojo. Si nos paran, les decimos que no tenemos soda. Lo que tenemos es prisa. Cualquiera agitaba un trapo rojo con impunidad en la primavera del 75. Juntos esperaron a que saliera del quirófano. Todo salió bien. Y los del clínico no me denunciaron. Una suerte muy rara. Aún no lo sabemos, pero estamos a punto de cambiar de aire, con mucho ruido de tramoya y sin bajar el telón de boca. Yo me voy a vivir sola. Franco se muere. Nosotras nos rifamos los bienes y los partimos en dos. Unas se quedan con el nombre del grupo y las otras con la furgoneta. Que no está acabada de pagar. Pronto estaré en Madrid, esperando al autobús para ir a ensayar. Unos hombres me cogerán por la fuerza y me meterán en un coche sin que nadie haga nada. Me llevarán a las afueras y cerca de un letrero donde anuncia una urbanización a un cigarrillo de Madrid, me violarán uno tras otro. Esto es el mundo, pero la realidad oscura, con B de obscena, penetra la luz del universo. Del espejo retrovisor cuelga un par de alpargatas en miniatura. Me han roto el pichi de pan. Y un ser me embiste a lo bruto mientras gime. Dime que me quieres. Dime que me quieres. El dolor, la rabia y la impotencia son del pasado. Pero las alpargatas diminutas, balanceándose al ritmo de los golpes, y la voz que mientras me daña gime, dime que me quieres, dime que me
verdadera paradoja. El alimento del teatro. ¿Qué pasa con la memoria? ¿A qué lugar del tiempo tenemos que mirar ahora? Miro en el corazón, que todo lo guarda. Pero en el corazón las cosas se revuelven como animalicos en una madriguera y no se ponen en fila. No. No hay orden ninguno. Virgen María, tú que concebiste sin pecado, ayúdanos a pecar sin concebir. Como el caso era salvar el mundo de una manera o de otra, fundamos Acuario. Fundar una clínica de planificación familiar en 1976 era algo tropical. Hay que traer a España las técnicas del nacimiento sin violencia. Hay que luchar contra el poder represivo de la psiquiatría. El poder quiere someternos por la salud y el cuerpo. ¿Y qué pasa con la legislación acerca del adulterio, la violación, las aberraciones sexuales, la ley de vagos y maleantes, el escándalo público? Y la ley contra el aborto. ¿Qué es el orgasmo? ¿Y el clítoris? ¿Y la impotencia? ¿La anorgasmia? Un consolador traído a escondidas de Inglaterra se pasea a saltitos convulsos por la mesa de la consulta, mientras al lado se pone en marcha el colectivo Lambda. ¿El orgasmo de oreja? Sí, eso. Que es posible correrte con caricias en las orejitas. Desgenitalizar el sexo y desorgasmizar el coito. ¡Ey! Encontrar el placer del camino. Follar no es un quehacer de rendimiento productivo. No siempre hay que correrse. Ah, no. ¡Qué buena es la masturbación! Hay que sacar el sexo del Código Penal. ¿Y el parto? Mira cómo se atienden los partos en los hospitales. Que lo mismo te hinchan oxitocina para que dilates rápido antes de que acabe el viernes, que te ponen un tapón para retrasarlo hasta el lunes y que no molestes en fin de semana. Observar primero en los quirófanos de hospital lo que no hay que hacer. Ni prisas, ni gritos, ni episotomías para acabar antes, ni luces fuertes pegando a la cría que asoma la cabeza, por favor. Y aprendí a acompañar a las parturientas en sus procesos de dilatación. Asistir partos en casa y en la maravillosa piscina del paritorio de Acuario, en el monte. Ahí estoy, sujetando cuclillas a una mujer en postura gravitatoria, que respira y aprieta, resopla y empuja durante horas. Y después, bolos por pueblos y barrios, para enseñar a las mujeres cosas de los anticonceptivos, del sexo, de la concepción, del parto. ¡Hay que luchar! Por el derecho a los anticonceptivos. ¡Y por el derecho al aborto! Nombrar al personaje es una ciencia. Un personaje bien nombrado facilita mucho el trabajo. En el último grupo de terapia que dirigí, propuse un juego. Cada cierto tiempo, el grupo daría nombre a uno de sus miembros. Tú eres pájaro que se posa en el suelo. Tú eres nube que no descarga lluvia. Y tú, nariz que hace reír. Llevábamos más de un año juntos y habíamos creado lazos de cariño cuando anuncié que había decidido abandonar la clínica y marcharme lejos. Entonces dijeron que querían nombrarme. Según la costumbre, me mandaron a un rincón e hicieron correr en el suelo. Vi en silencio cómo revolvían las palabras hasta llegar a un acuerdo. Hasta que deshicieron el corro y se pusieron frente a mí como un jurado. Me nombraron con una sagacidad de la que yo hubiera sido incapaz. Tú eres alguien que vive adrede. ¿Cómo lo han sabido? Fue como en los cuentos, cuando una vieja mendiga le entrega a la niña que le ha socorrido una piedra, diciéndole: llévala siempre contigo. Y cuando tengas miedo, caliéntala entre tus manos y te ayudará. Muchas veces, a punto de ahogarme, he calentado el nombre entre las manos. No pasa nada, eres alguien que vive adrede. El pasado
Es extraño. No extraño el pasado. El pasado es extraño. Parece cosa esta. Asunto cerrado. Nos hacen creer que es así y aceptamos la convención porque es más fácil. Es nuestra historia. Hemos sido alguien. Los recuerdos son felices o dolorosos, pero son un caudal seguro. Contarlo se convierte con los años en la única confirmación de nuestra existencia. Pero esa fama de cosa hecha y terminada que tiene el pasado no es más que un engaño segregado por la cruciante necesidad de tocar con los pies en tierra firme. El pasado es un alfeñique. No hay manera de confiar en él. El más minúsculo nanosegundo del presente lo barre sin despeinarse. Somos material fungible. Y así entramos en el siguiente acto. La fotografía muestra un pueblecito en la costa de Almería. Una casa encalada con tejado de cañas y pegada al mar. Allí me enamoré de un marino. Él se enamoró de mí y navegábamos juntos. Jugábamos al juego este de... Si una persona fuera una casa, ¿qué clase de casa sería? Una noche le pregunté, si yo fuera un animal, ¿qué clase de animal sería? Una mosca. ¿Una mosca? ¿Por qué? Porque eres curiosa, persistente y molesta. Qué reconfortante es cuando un espectador reconoce tu personaje y te nombra. ¡Ya punto la noche que actuamos en Durango! Mientras nos cambiamos tras el escenario, Miguel salió como siempre a anunciar que había coloquio y a pedir al público casas para dormir. ¡Le aplaudieron! Miguel añadió algo que no entendimos. Tan de repente como cuando se va la luz, callaron los aplausos. De golpe, como cuando vuelve la luz, estalló un aplauso tremendo, atronador, y nos dejó aún más perplejos que el silencio. Enseguida lo supimos. Miguel había gritado, ¡Gora Euskadi Askaluta! Puede ser. En 1974. A veces actor, a veces técnico, también distribuidor. Él era el que nos buscaba y nos conseguía actuaciones. Era capaz de repartir publicidad en el cortejo de un entierro. Años después llevaba un programa de música en una emisora libertaria. Mira que era pillo. Ni el cáncer le borró la sonrisa. ¿qué sería de las lágrimas sin mejillas? Cuando terminó la gira, volví a Valencia sin nada. Por contra, en Valencia había muchas cosas. Había un centro dramático, Habían subvenciones. había gente nueva, salida de la nueva escuela de arte dramático. Había producciones públicas muy caras. Había antiguos colegas que ahora funcionaban funcionantes de la cosa pública. Cuando pregunté qué podía hacer para volver a hacer teatro, El consejo fue tajante. Ve por las noches a tomar copas al café negrito o al flaca. pero no tengo el don de las relaciones sociales. Alternar para pillar papel es un precio excesivo para mí. Aún así, lo intenté.
sueltas, los ojos muy pintados. Todo se hacía de otra manera. Cuando desembarcas después de tanto tiempo, no entiendes nada de lo que pasa en tierra. Las iglesias del Estado son las cárceles. La cárcel modelo de Valencia es muy hermosa. Tiene la belleza de una catedral. Una catedral del poder. Es la belleza de la paradoja. Llegábamos con el primer recuento de la mañana y nos marchábamos con el último. En la cárcel, cada cerrojo o cada portazo multiplica su eco. Recorre las galerías, eriza la espina dorsal, se apodera del ánimo y lo aplasta. Dicen que quien ha oído el ruido de un terremoto no lo olvida nunca. Es el sonido del mal, una manifestación del poder que cuando salíamos nos perseguía. Al final comíamos en la cárcel y todo. Jaime se encargaba de la dramaturgia y el texto, y yo de la dirección de actores. Durante el trabajo previo al texto, hacíamos improvisaciones. 25, 24, 15, 14, Jugábamos. 30, 29. 4. Estaban sueltos. No, uno. Pero cuando llegó el texto y empezamos a ensayar, se acantonaron. Hay que hacer algo. ¡Qué gran momento aquel en que vi con una nota de dirección que entendieron todo! A ver, una obra de teatro es ¿Qué? como un atraco. Un atraco bien planeado y realizado. En el escenario hay que estar sabiendo lo que hay que hacer, concentrados en lo que hay que hacer, y al mismo tiempo alertas a todo lo que pasa alrededor. Y sin dejar colgados a los cómplices, jamás. Cogieron la obra como si cogieran la llave de la caja fuerte y empezamos a pasarlo bien. Hicimos actuaciones para nosotros presos. Conseguimos permisos para trasladar al grupo a la cárcel de mujeres y actuar para ellas. Luego conseguimos permiso para que entrara a ver la gente de la calle. Vinieron críticos de teatro. Las críticas fueron muy buenas. Conseguimos permiso para ir a actuar a otras cárceles. ¿Vamos? Intramuros es un grupo de teatro con una historia muy corta, pero con una curiosa peculiaridad. Los miembros de la compañía somos reclusos de la cárcel modelo. Entre todos, cumplimos varios siglos de condena. La razón que nos empujó a formar este proyecto es su gesto. El aburrimiento. No se pretendía otra cosa que matar el tiempo. Teatro, sin embargo, tiene su propio tiempo. En poco tiempo nos encontramos con muchas cosas que decir y un medio para decirlas. El teatro. Lo que comenzó como una distracción y concluyó con 8 horas de trabajo diario es un montaje que consideramos digno y que deseamos mostrar. El éxito nos sorprendió y el aplauso nos emborrachó. En el mismo mes, conseguimos autorización para mostrarla en la cárcel de mujeres. Era un precedente. La primera vez que ocurría algo así en las cárceles. Fue un buen momento. Algunas de esas mujeres son ahora nuestras mujeres. Aunque no podemos alejar el temor de atraer al público por morbo o por compasión, confiamos en que nuestro trabajo y nuestra palabra sirva para una mejor comprensión de este horror cotidiano que es la cárcel y de las gentes que muy forzosamente la habitamos. En general el recluso confiesa o niega. Rara vez tiene el privilegio de explicarse. Por ello, os rogamos encarecidamente que preparéis buenas preguntas. Tenemos buenas respuestas. Es costumbre de los grupos de teatro hablar de futuros proyectos. En nuestro caso, el porvenir, como muchas otras cosas, no depende de nosotros. Hablar de futuro en un contexto como el nuestro es alimentar sueños peligrosos. Hacer proyectos es privilegio de hombres libres. Pero ¿quién no sueña? Y seguimos jugando. Jaime planteó
Pero 2 presos escaparon. Uno se entregó un tiempo después. Supongo que no veía otra salida. Y el otro estuvo en busca y captura hasta que lo cazaron. Y ahí se acabó todo. Fui a ver a mis padres. No. Fui a casa de mis padres porque estaba hambrienta y no tenía para comer. Ahora sé que fui a casa de mis padres para abrigarme un rato en el nido, porque llevaba toda la mañana caminando sin ver otra solución que volver a trabajar en un club de alterne. Y me daba frío. Acababa de enterarme de la enfermedad de Jaime. Tenía que cuidar de él y el niño. Y no tenía para comer. ¿Cómo te va, hija? Bien, muy bien. ¿Seguro? Claro. De repente, suena el teléfono. Es para ti. ¿Para mí? Qué raro. ¿Hola? Isabel, soy Rafa. Rafa, qué alegría. ¿Cómo has sabido que estaba aquí? No lo sabía, pero quería localizarte y he buscado en la guía el teléfono de tus padres. ¿Quieres trabajar en doblaje? ¿En doblaje? Eres un ángel de la guarda. Memorizo el texto a primera lectura. En el estar en el mundo para que haya de todo, me tocó ese don. Así que puedo hacer doblaje sin apartar la vista de la pantalla. Es un placer físico dejarse llevar por la actriz, acoplarse a su cuerpo, a su respiración, bailar con ella, dejarse llevar y anticiparse en sus giros. No es su boca lo que doblo, o mejor dicho, doblo su boca conducida por su cuerpo entero. Y volví a ganar dinero. Ganar dinero es muy útil. Pude alquilar una casa para Jaime, que estaba enfermo. Pagar a alguien que lo atendiera y alguien que atendiera a mi casa y al niño. Pude hacer traer medicinas para él desde el extranjero. Así conocí a quienes serían compañeros de escenario y amigos. Algunos salidos hacía poco de la escuela de arte dramático. Gentes de teatro, que entendían bien que no basta con encajar las bilabiales, que el espíritu del personaje sale de las tripas. Era otra vez el principio de algo. Pero cuidado con las malas hierbas. Los virus se alimentan de vidas ajenas para sobrevivir, se entiende. Pero chupar vidas ajenas, cuando la tuya no peligra solo por dinero, está muy feo. Como ser un chivato o una abusona. Chupar la vida de los demás, cuando ganas bastante para vivir bien, pero quieres más y más. Y quieres desgravar el sofá y el chalet, como si fueran inversiones de empresa. De una empresa que no existe, robándoles el trabajo a los demás. Está feo. Está muy feo. Punto. Las malas hierbas son prolíficas. Vi cómo los mejores actores de doblaje solo hacían ambientes. Y cómo se les arrebataba papeles de protagonista. Y a compañeros llorar de humillación cuando con el tiempo se vieron obligados a hacerse autónomos para poder sacar adelante a sus hijos por su propia subsistencia. Vi cómo a los directores se les imponía el reparto de actores. ¿Por qué en todas las agrupaciones sociales es tan difícil encontrar gente que se comprometa a defender sus propios intereses? Si no ejercemos como ciudadanos, nos convertiremos voluntariamente en irrelevantes. El problema es que siempre hay alguien que sí quiere ejercer su poder e imponerlo. Noto que me estoy cabreando. Estoy cabreando mucho. No diré todo lo que vi. Elijo recordar como un grupo de mujeres y hombres se sostenían unos a otros durante años. Declaramos en los juicios, asistimos a las asambleas, hicimos todo lo que pudimos. Y ganamos. El proceso duró varios años. Se había tenido que poner una denuncia por cada estudio. Ganamos todas. Así que ya está. ¿Para qué? Una reflexión sobre el honor, el deshonor y la tibieza. Punto final. Así, fui expulsada radicalmente del doblaje. Se me hizo saber que ni aun haciéndome autónoma volvería a trabajar. No tengo don de gentes, ni de gestión. Soy despistada. Odio las relaciones públicas. Amo mi pereza. Y el día que no he pasado el rato perdiendo el tiempo es para mí un día perdido. Pero la cosa estaba clara. Yo era la presidenta de la Asociación de Actores y Actrius del País Valenciano y tenía que firmar cada denuncia porque la asamblea lo decidió y porque la situación era intolerable. Dios tolera cada día lo intolerable, sí. Pero es que Dios no es ningún caballero. Ni entonces lo dudé, ni nunca me he arrepentido. Dejé de ganar dinero.
aunque las etapas de pobreza eran crueles, me han enseñado a gozar del dinero con inocencia y a gastarlo sabiendo que fui pobre y que tal vez lo volvería a ser. Cerraron la televisión valenciana, llegó la estafa que llaman crisis, y empecé a entrar en las estadísticas de los que viven por debajo del nivel de pobreza. Entonces me sostuvieron los amigos. Es así. El doblaje me había conducido de nuevo al teatro. Y los amigos me sostuvieron con sus alas. Los ensayos son nuestro territorio sagrado. Ahí nos desnudamos. No podemos hacer nuestro trabajo sin mostrar las vergüenzas, sin rozarnos, sin tocarnos y mirarnos a los ojos, sin pasar miedo, llorar, reír, comer o emborracharnos juntos, sin escucharnos. Hay que obedecer a quien dirige. Pero una obra de teatro es como un concierto y en la música nos encontramos todos. La palabra clave es complicidad. Me lo han dicho muchas veces, con jocosa condescendencia o con resoplido de hartazgo. Y dándome golpecitos en lo alto de la cabeza con el dedo índice, me puse a pensar, 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 a pensar. Y hallé la respuesta al sentido de la vida. Hay pajarillos con garras en las alas, mantis que parecen flores, flores con dientes, hongos en forma de pene, gusanos de luz, orugas de cristal, agujeros negros en el espacio, mariposas transparentes, peces martillo. Cada ballena tiene su propio canto y no hay ni dos gotas de agua ni dos actrices iguales. ¿Qué clase de gente es la que preferiría que solo hubiese una clase de animalicos como ellos? Es reconfortante saberlo. Estoy en el mundo para que haya de todo. Y los demás también, ¿eh? De repente, mi padre se ha roto el fémur. Y tras una operación a sus 99 años, delira. Estira de las barras de la cama. Y zarandea los tubos que le salen del cuerpo. ¡Quiere escapar! Los hospitales no son hospitalarios. Para mantener a mi padre, perdido y desorientado tras la operación, recurro a su infancia y le pregunto a qué jugaba de pequeño. Papá, ¿tú has hecho teatro alguna vez? En párvulos, en las monjas, a los 5 años. Se siente a gusto. Los destarizos del pasado se aprietan para pasar de ventrículo a ventrículo y salen por su boca los personajes de su teatrito, flotando en el aire enfermo del hospital. Papá, ¿a ti no te gustaba que hiciera teatro? No me gustaba, pero ahora sí. Soy muy pequeña. Mi padre me lleva de la mano. Papá, tengo sed. Papá, quiero agua. Se agacha. Con los 4 dedos juntos desde la mano izquierda enfrentados al pulgar, forma un círculo y acerca la mano a la pared. Al mismo tiempo, con la mano derecha, baila varios giros. Está abriendo un grifo en el aire. Bien veía yo que no había grifo ni vaso, pero cuando me ofreció el círculo vacío de su mano izquierda, formé yo uno con mis 2 manitas para tomar el vaso. Me lo llevé a la boca y me bebí el misterio. Dormita el viejo en su cama de hospital. Duerme con la boca abierta, las gafas puestas, los brazos a lo largo del cuerpo y las piernas ligeramente abiertas. Levanta la mano palpando el aire y balbucea palabras incomprensibles. Me despierto. Papá, ¿te acuerdas de una vez que íbamos por la calle y te pedí agua? Claro, abrí un grifo y llené un vaso.
Te lo di y tú te lo bebiste. Estaba fresquita. Sí, muy buena. Siempre recuerdas esa historia. ¿Por qué te gusta tanto? No sé. Porque me quitaste la sed. Pues no, en el teatro no se miente. Puede hacerse mal, es cierto. Puede ser mal teatro. Sí, pero no se miente. Es fuera de los escenarios donde reinan la falsedad y el simulacro. Y ni siquiera bien interpretados. El teatro no te seduce para engañarte, sino todo lo contrario. Así que no. Si él te engaña, llámale miserable. Pero no digas que lo suyo es teatro. Y menos puro teatro. Años después, jugamos a salvar un teatro. Se podría decir que salvar un teatro es salvar el mundo. Y pude elegir camerino. Llegar antes y escoger uno alejado. Da igual que sea más pequeño. Da igual que sea para una sola noche o para toda una temporada. Llegar antes que nadie. Encender la luz y respirar el silencio del teatro. Sentarse en el vientre del teatro. La gran ballena. Escuchar la oscuridad. Ponerse en marcha. Los zapatos, así. El chale en el respaldo de la silla, con esta esquina vuelta para cogerlo al vuelo. Vale, aquí una copa. Aquí la otra. La bolsa colgada del revés. Todo estudiado para manejarlo sin enredos. Voltear más de 100 veces el manto hasta encontrar la manera de dominar el movimiento. Dejar la silla con la pata derecha ligeramente hacia afuera para levantarse con rapidez. Probar 100 veces las diferentes formas de guardar el frasco de veneno en el bolsillo para que la mano se deslice al sacarlo. Aquí. Las dos horquillas ahí. Para cogerlas al vuelo y recogerme el pelo. Contemplar la mesa de utilería, con los objetos colocados en un orden que solo nosotros comprendemos. La peluca detrás de la cafetera y esta con el as hacia la izquierda. El protocolo de un extraño ritual que solo nosotras conocemos. Los objetos están vivos, son como animalitos con personalidad y hay que llevarse bien con ellos. Y después, el teatro escalante. El patronato de la juventud obrera habita en el vientre de un palacio renacentista. Vetusto portalón de piedra, escudo, patio adoquinado, estancias añadidas con geometría intrincada y laberinto de cámaras, graneros de trajes viejos, cofres repletos, disfraces, sillones de rey mago, inclinadas redes de vigas de madera, roer de carcomas bien alimentadas, azar de cosas hermanadas todas por las mismas capas de polvo. ¡Un universo! Me quedaba trabajando por la noche y me dieron llave de la puerta de descarga. Trabajaba en uno de los camerinos confeccionando el vestuario. Luego apagaba las luces, la luz general.
y me aseguraba de cerrar bien con llave el portón. El estreno se acercaba y una medianoche pensé, ¿para qué perder el tiempo yendo y viniendo? Serían las 3 cuando extendí una esterilla en el centro del escenario. Apagué las luces y con la llama del mechero me orienté en la oscuridad. ¡Un crujido! ¿Esa luz oscura? ¿De dónde viene? ¿Qué es eso que se mueve por aquí? Ya acostada bajo el peine del escenario. ¡Qué frío! ¡Qué correr de ratas! ¡Qué roer de años! ¡Qué pasa en los rincones! ¿Por qué no se están quietas las bocadas? El edificio tose, se queja, respira mal, suspira en sueños. Y a cada revuelta, miles de bichos huyen corriendo. Pero resiste. Qué gusto estar aquí, sola, en esta inmensidad poblada de seres invisibles. Me duele todo. Qué frío. Qué lecho tan duro es un escenario. Estuve durmiendo en el escenario del Escalante hasta el día del estreno. Leía en el escenario con la mínima luz de una linterna pinzada al libro. Cenaba en el camerino, para que no se cayera ni una miga en el escenario. La última noche dormí como una bendita. Mañana es el estreno, lo tengo casi todo. Hoy el teatro está cerrado porque han descubierto problemas graves en su estructura y no quieren volverlo a abrir. Por aquello de no gastar dinero en un teatro. ¡Canallas! En la mayoría de los teatros hay una tablilla en la que, entre otras indicaciones, cuelga una hoja cuyo título es Material elegido. Ahí escribimos cuánto se va acabando de las muchas cosas que usamos, para que se repongan. Maquillaje, petardos, medias, pilas... Entre el papel higiénico y las toallitas limpiadoras, escribo mi nombre. Traen las pilas, reponen las toallitas, pero nunca me compran el puesto. Y me estoy acabando. Siempre hay un momento para despotricar de la persona que dirige la obra. Siempre hay un momento para reñir con un compañero. Siempre hay una función para estar de humor. Siempre hay un día que no entran las luces y el sonido se vuelve loco. Siempre hay una obra que fracasa. Y una que triunfa. Y una que se suspende por falta de público. Y seguimos jugando. ¿Por qué soy actriz? ¿Por qué soy actriz? Porque los actores en el escenario, tanto en el teatro como en la plaza de un pueblo, llegamos a pensar con la piel, con las plantas de los pies, con el pulso de la garganta y el batir de las sienes. En esos momentos entramos en intimidad inmediata con todo. Es el presente, sin tacha. Los actores solemos utilizar las experiencias de nuestra vida, que es, como la de todo el mundo, cosa de risa y de llanto. Las atesoramos como bagaje para esta tarea compasiva que es la interpretación. A menudo se dice que los actores se hacen mejores cuanto más viejos gracias a las lecciones de la vida. ¿Y no podríamos hacerlo también al revés? Traspasar a la vida cotidiana lo aprendido en el escenario. Lo que pasa en el escenario es real y cierto. Tan real y cierto que desaparece conforme va siendo. Cada momento es único y no se volverá a repetir nunca. ¡Nunca! La vida en el escenario es tan real que la muerte puede sorberla en cualquier momento. Si la actriz muere repentinamente en el escenario, ¿muere en la ficción?
La actriz lee el texto y le pregunta. Se mira en su personaje y le pregunta. La actriz aprende que la pregunta tiene que ser acertada, que a veces el personaje no contesta porque no es esa la pregunta. Como en la mar, a veces nos perdemos por enfilar la proa al corazón del personaje y hay que corregir el rumbo. La distancia más corta entre dos almas no es la línea recta. Los humanos averiguamos preguntando. Cada respuesta incita nuevas preguntas. Me pregunto y ya salgo. ¿Cuál es la pregunta? Tal vez no es la misma para todos. ¿Hay alguna que sirva para toda la humanidad? ¿Hacia dónde tengo que mirar que no lo estoy haciendo? No quiero volver a la noria de las lilas, ni a la carretera de las margaritas. No quiero volver a esconderme en la parte de atrás de la furgoneta, porque somos 13 y solo pueden ir 9. No quiero volver a tener el cuerpo desnudo y tieso entre dos hombres desnudos que no duermen. No quiero volver a nada, nunca, de lo que pasó antes. Ni a comer ostras en Vigo. No quiero volver a hablar del amor perfecto, ni a desear el amor libre. No quiero volver al deseo de ser mejores, de ser otros, de limpiar el mundo. No quiero volver a cantar Lo tuyo es puro teatro. Nunca deseé tener un hijo. No quiero volver a desayunar barrillán de casalla con tortilla de patata antes de salir de gira. No quiero que los grises paren la función. No quiero volver a salir corriendo de la casa que nos hospeda, porque 2 camaradas nos despiertan de madrugada. No quiero volver a dormir en la furgoneta. No quiero volver. No quiero volver a beber esa leche tan buena, tan recién ordeñada que nos trajeron a aquella cama prestada. No quiero volver a amaros, ni a decir que aquello no podía ser, que nada de lo que queríamos podría ser. No quiero nunca más que volváis a aplaudir así, ni que esperéis bajo la lluvia para hacer el coloquio. No quiero hacer un coloquio después de la función nunca más en mi vida. Ni pedir al público lugares para dormir. Ni conocer gente maravillosa que nos acogía en sus casas. No quiero volver a actuar en plazas, graneros o locales de vecinos con perritos que se cuelan en el escenario. No me da la gana de volver a ver Sevilla regada de enormes carteles con mi fotografía. ¡Quiero parar ahora! Quiero levantarme, ir a mear y de paso cantando una pedrera, abrir la nevera y elegir una buena cerveza. Elegir que si Mozart, Ellington, Schubert. Y un poco después, ya no querré nada de eso. Solo querré volver a sentir el latido del barco subiendo por las piernas. La tarde que la mar me partió la cara y casi muero, vi que moría y dije ¡sí! Pero no morir. Y me puse a contar cuentos. La primera vez que me di cuenta de que los tenía todos cautivos, me asusté. Pero no era conmigo, era con el personaje, era con la escena. Pero la cuentista era yo. Y los tenía todos atados por los ojos, con las bocas abiertas, entregados como crío, creyéndose lo que decía. Y seguí con los cuentos. Llovía aquel día. Porque sí, porque tengo ganas de que lloviera. Y tenía un paraguas. Porque quiero, porque tengo ganas de tenerlo. Ella salía de casa. Porque quiero. Porque tengo ganas de que saliera. Me ofrecía taparla. Porque quiero, porque tengo ganas de ayudarla. Ella me dijo, encantada, porque quiero, porque tengo ganas de encantar. Se abrazó a mí. Porque quiero, porque tengo ganas de amar. Y aquí se acaba la historia. Porque quiero. Porque todo empieza y todo acaba. En una misma. En yo misma. En mí misma. Young, I think it trees young, burn